El Palacio Imperial siempre había sido una paradoja en sí mismo. Por un lado era una edificación casi tan inmensa como lo era vistosa, con sus brillantes paredes doradas, sus excéntricas columnas y estatuas de mármol, sus jardines preciosos que desafiaban la hostilidad de un mundo moribundo. Más que ser una residencia era un símbolo de la magnificencia del imperio, de sus frutos, de su estabilidad y perdurabilidad. Tan innecesariamente grande que era obvio que deseaba ser visto, mas no en su profundidad por otro lado. Siempre había sido una fortaleza ajena, distante, oscura y encubierta, repleta de secretos que jamás debieron ser descubiertos. Un irónicamente preciso retrato del hombre que había concebido dicha edificación. Siempre fue consciente de ellos. Magnus siempre había sido consciente de ello, aunque había ignorado deliberadamente esa incómoda verdad, nunca fue tan evidente como en aquella ocasión. Asediado por las fuerzas de Horus al borde de las puertas de la eternidad, nadie pudo evitar que Magnus husmeara a sus anchas por los pasillos más oscuros y secretos del palacio. No lo puedo creer, me obligaron a destruir estos conocimientos. El conocimiento no era el problema. Era lo que pretendías hacer con ello lo que debíamos detener. La voz de un anciano retumbó desde la profundidad de la sala, y la silueta se dejó ver caminando pesadamente hacia él. Malcador el sigilita se le acercó con mirada desafiante y la frente en alto. Aunque su tamaño era superado por mucho y en muchos aspectos, parecía amenazante por alguna razón. Si hubiera sabido de los peligros del caos, hubiera sabido cómo defenderme. Eso no lo sabes, pero lo que sí sé que hubieras causado otros problemas. El conocimiento del caos no está hecho para todas las mentes, y tú siempre has pensado que los demás piensan como tú. Como sea. Dijo entre medias de un gruñido desinhibido. No estoy aquí para discutir lo que pudo o no haber pasado. Vine aquí por el último fragmento de mi alma. Tu alma sí que está aquí, pero no te la puedo dar. Es mía, me pertenece. Entiendo que estás enojado, pero debes entender que hay cosas más importantes en juego. La necesito para terminar de materializarme en el plano físico. Pierdo poder por cada segundo que paso aquí, tendré que volver al Inmaterium eventualmente para reponerme si esto sigue así. Por ahora tenemos peligros más inmediatos que atender, pero si eres paciente encontraremos la manera de... Esto es un robo. Exclamó golpeando la mesa iracundo, haciendo las piezas del tablero sobresaltarse y caer arruinando la partida. Es mía, es mi alma, ¿qué hay más sagrado para un hombre que su propia alma? ¿Y qué clase de padre estaría dispuesto a cometer tal crimen contra su propio hijo? El emperador los ama, a todos ustedes, incluso ahora, llora a sus hijos. Pero hace mucho tiempo que renunció a sus propios deseos para convertirse en una herramienta para dar esperanza a la humanidad. Ese es el propósito que los une a él como sus hijos. ¿Y pretendes que renuncie a mi plenitud espiritual de buena gana para volver a ser recibido en el imperio? Eso no sería lo ideal. Es lo que siempre hemos sido para ustedes, ¿verdad? Nada más que recursos que deben ser empleados de la manera que les parezca conveniente. Quiero hablar con él. No es un buen momento. Tienes razón, el buen momento fue hace años, pero ya no se puede remediar. Hijo mío, ha pasado un tiempo, creo que entenderás mejor que nadie mi ausencia. No es ningún secreto que nos hemos hecho daño el uno al otro, ni tampoco que hemos sido presa de los engaños de Tzeentch. Te ofrezco mis más sinceras disculpas y también el perdón por haber destruido el proyecto Telaraña. Ya es tiempo de que vuelvas a mí, querido hijo. No me importa lo que digan los poetas, el perdón no es gratis, siempre requiere un precio. Así es. Y es un precio alto, pero necesario. Tu mente y tu cuerpo siguen siendo tuyos, pero los guerreros de tu legión están condenados. En verdad fueron condenados en el momento en que los primeros signos del mal de la carne se manifestaron. Sus cuerpos tienen la semilla de su propia perdición y ninguna creación genética mía o de Selenar puede deshacerla.
Tú puedes volver a mí, pero tu legión no. Magnus asintió intentando mostrarse estoico, pero sintió como la respiración le falló cuando una mano fría apretó su corazón con crueldad. Pero te construiré una nueva legión, una hueste de guerreros mayor que cualquiera de los que viven ahora. Ya hay planes en marcha para lograrlo. Pronto comandarás una legión como nunca antes se han visto, cuya carne será perfecta y libre de cualquier atisbo de corrupción. Sus puños serán de acero, sus corazones blindados con adamatita y serán el orgullo del nuevo imperio. Cambiarías una herramienta rota por otra de nueva generación. Mis hijos no son descartables. ¿Cómo podría luchar a tu lado sabiendo que has condenado a mis hijos? No he sido yo quien los ha condenado, ha sido Tzeentch el que lo ha hecho. Yo solamente los libero de su condena. Los matas como perros sarnosos. No puedo permitir esto, no dejaré sus destinos en manos de ningún dios tirano, aun no seas tú, Padre. No los abandonaré, y yo encontraré la manera de salvarlos. Piénsalo detenidamente, Magnus, la ira nubla tu juicio. Tu fe está puesta a una causa perdida. No es la ira lo que lo me mueve, Malcador. Es la lealtad y la esperanza, dos virtudes que nunca conocerás. Pero siempre ha sido una causa perdida. Omegon se materializó en la sala, apareciéndose como un espejismo en medio del desierto. Asomándose desde la nada y atravesando el fino velo de la realidad. Toda esta guerra fue una farsa, una obra guionizada, la consecuencia de un hombre demasiado arrogante para ver lo que tenía frente a sus narices. Somos juguetes en el cuarto de juego de presencias más antiguas que el tiempo, pero más infantiles que cualquier niño de cuna. La ignorancia hacia esa cruda verdad es lo que nos somete a los caprichos de los dioses. Y la resistencia no es más que diversión para ellos, siempre parte del juego, siempre el nudo de la trama. Sin desearlo, nos convertimos en antícipes de nuestra propia destrucción. Omegon, así que los rumores son ciertos. Estaba preocupado por no poder reencontrarnos nuevamente. Debió haber camuflado su presencia tras tu aura. Mientras esté a tu lado el emperador no lo podrá regresar al Inmaterium. Perfecto, porque no pensaba apartarme de él. Vete, tengo asuntos pendientes que arreglar con mi hermano. Entiendo por qué estás enojado conmigo. Enojado no es la palabra que yo usaría. Tú no lo entiendes, nadie más lo entiende. Yo no quería, pero tuve que hacerlo, todo esto era necesario. Los conocimientos que tenías eran más peligrosos de lo que te imaginabas. Si hubiesen caído en las manos equivocadas, las cosas hubiesen empeorado a niveles que no comprenderías. ¿Qué hay del proyecto Telaraña? ¿Cómo supiste de ello y por qué lo destruiste? Ese lugar, los Drukhari son el menor de sus males. La telaraña no es más que el vertedero de horrores indescriptibles y ni siquiera estará oculto de las fuerzas del caos para siempre. Aunque el plan de nuestro padre hubiese salido a la perfección, jamás hubiera salvado a la humanidad, solamente habría entregado sus almas a ese nuevo Dios que proclaman los demonios. ¿Crees que Tzeentch da miedo? Es que no conoces al Rey Oscuro, que hará aparecer a esos cuatro como simples apariciones. ¿Dónde quedó tu razón, querido hermano? Todas esas visiones, promesas vacías y amenazas insulsas han superado tu mente, me temo. No disfrutaré cobrar de mi venganza, al menos no tanto como yo me imaginaba. Pensé que serías más receptivo que Lehman, ahora veo que los dos están igual de ciegos. ¿Qué acaso no es obvio? La obra de nuestro padre se desmorona sin que pueda hacer algo para evitarlo. Toda esta cruzada, toda violencia sin sentido fue por nada, porque la naturaleza humana no lo permite. Un imperio de la humanidad, es un oxímoron en sí mismo. No hay nada más inhumano que un imperio. Ahora tenemos la oportunidad de hacer algo nuevo, tú y yo. Tenemos el poder de romper el ciclo de conquista, rebelión y decadencia. Cuando la guerra acabe, cuando el fuego de la herejía termine de consumirse, crearé un nuevo mundo para la humanidad, uno que no esté atado a los caprichos de un tirano. Puedo
Puedes ayudar o puedes arder junto a los sueños de un viejo petulante. ¿Sabes qué, Omegon? Tienes razón. La humanidad merece algo mejor que ser esclava de tiranos despóticos. Es por eso que debo matarte. Arderás entonces, dijo entre un resoplido solemne, pero más cargado de decepción que otra cosa. La mano de Magnus se iluminó con un brillo dorado y el báculo que portaba se transformó en una lanza. Omegon fue el primero en atacar, sin lugar ya para mediar palabra ni advertencia. Blandió su espada de cristal con ambas manos y se abalanzó sobre Magnus con una ferocidad casi instintiva, como un depredador ancestral recién liberado de su jaula. Su hoja, tallada con geometrías imposibles y reflejos caleidoscópicos, descendió sobre su hermano con la intención clara de asesinar, no de medirse. Magnus retrocedió ante el primer impacto, apenas bloqueando la estocada con el mango de su copes. Luego vino el segundo golpe, más rápido, más impredecible, y el tercero lo obligó a desplazarse con una gracilidad antinatural para alguien de su tamaño. No fue sino hasta entonces que logró reponerse del asalto inicial. Incluso para alguien tan poderoso como él, el ataque sorpresa de Omegon había resultado desconcertante. Su adversario había cambiado. Bajo aquella armadura escamada de un turquesa iridiscente, Omegon no solo parecía haber crecido en tamaño, sino también en poder y agresividad. Su silueta, antes esbelta y elusiva, ahora imponía una aura de amenaza brutal. Y sin embargo, Magnus seguía teniendo la ventaja. No solo era el más alto de entre todos sus hermanos primarcas, sino también uno de los más fuertes físicamente, capaz de enfrentarse cuerpo a cuerpo con Vulcan sin ceder terreno. Aunque nunca fue celebrado como un guerrero en el mismo sentido que Lionel Johnson o Fulgrim, Magnus era un titán en su propia clase, y no tenía absolutamente nada que envidiarle a Omegon, ni siquiera ahora. Pero el poder que lo rodeaba, el que emanaba de él como un sol distorsionado, había cambiado. Sus habilidades psíquicas, ya inmensas, se habían magnificado hasta lo grotesco. Su copes resplandecía con un fulgor tornasolado que cegaba y rasgaba el tejido de la realidad a cada tajo. Cada choque entre ambas espadas generaba destellos violentos que vibraban con ecos disonantes en la disformidad, como si el universo mismo se estremeciera. Omegon, por su parte, no parecía seguir ninguna escuela marcial conocida. Sus ataques eran erráticos, contrarios a toda lógica, atacaba cuando debía defenderse, se exponía cuando debía cubrirse, y sus movimientos dibujaban trayectorias imposibles. Atacaba desde ángulos que no deberían existir, forzando a Magnus a mantener una vigilancia total e intuitiva más allá de los sentidos convencionales. Al interceptar un tajo descendente con su espada, Magnus giró su torso y atrapó el brazo de su oponente. Sin darle tiempo a reaccionar, lo arrastró hacia sí con brutalidad y le propinó un cabezazo directo al yelmo, haciendo crujir las placas. Sin pausa, giró su arma y le hundió el filo de su copes en el torso, entre las costillas de la armadura. Pero la hoja no encontró resistencia orgánica. Omegon se desvaneció como humo arrastrado por el viento. Reapareció a su espalda con una precisión mortal, dispuesto a ensartarle la espada entre los omóplatos. Magnus, previendo la trampa, giró en el acto y desvió el primer embate con la parte plana de su hoja, respondiendo con una contraestocada fulminante. Pero Omegon se desvaneció nuevamente, como si su cuerpo estuviera compuesto de bruma consciente. El juego se repitió una y otra vez, con creciente violencia y arrogancia, hasta que Magnus se vio rodeado por múltiples figuras idénticas de su hermano, todas apuntando sus armas hacia él. Invocó una onda psíquica ensordecedora. El aire se llenó de un brillo broncíneo que estalló en todas direcciones, desintegrando las ilusiones como espejos rotos. Todas menos una. Magnus no se dejó engañar, así se giró sobre su eje y lanzó un tajo feroz a su espalda. Allí, oculto entre los fragmentos de viento, emergió Omegon. El espadazo cortó buena parte de su casco, que saltó hecho pedazos. Con un gesto y un encantamiento mental, Magnus inmovilizó a su oponente y lo despojó del yelmo por completo. Arrogante. Lo que vio debajo no fue un rostro. Donde debería haber habido facciones, había una masa informe de carne bulbosa, dientes dispersos, ojos rotatorios, lenguas entrelazadas y vísceras expuestas. Era una amalgama viviente de agonía y mutación, una blasfemia de carne que se retorcía sobre sí misma en una danza de horror perpetuo. Magnus sintió una punzada de asco,
incluso para alguien acostumbrado a las distorsiones de la disformidad? Espera, vas a arruinarlo todo. Murmuró la criatura, en un tono espectral, reverberando desde una boca invisible en algún rincón de su masa informe. No te creo nada. Sin responder, sin mostrar duda o piedad, Magnus hundió su lanza en el torso de Omegon, atravesándolo de lado a lado. La criatura se arqueó, retorciéndose con espasmos, en un gesto que imitaba el dolor. Déjame mostrarte. No se lo permitió, siguió clavando su lanza y haciéndolo arder en fuego psíquico con cada vez más intensidad. Aún así, Omegon se esforzó en estirar el brazo hacia el rostro del rey carmesí, quien interpuso su propia mano apartándolo de sí. Sin embargo, eso fue suficiente para que le compartiera una visión. Magnus miró todo blanco, encandilado más por energías disformes que por la propia luz que emanaba. Al abrir su único ojo sintió como si su cuerpo ya no le perteneciera, como si ya no hubiese más tiempo y espacio, pero tampoco nada más que lo orientase. Entonces el deslumbrante vacío se convirtió en piedra y ladrillo, y entonces miró un hombre viejo y herido comiendo de los huesos de una pila de cadáveres sobre el que estaba sentado. Parecía hambriento, pero cuando se le acercó se dio cuenta que estaba llorando, pero no parecía poder detenerse. Al mirarlo a los ojos no pudo evitar parpadear, y al despertar estaba bajo una cueva, con la luz filtrándose desde lo alto, pero desde la oscuridad se asomaba un dragón rojo, con ojos de fuego y el vientre sangrante. Rodeándolo con sus enormes alas estaba su tesoro, eran 2 mujeres muertas y 2 niños. La primera mujer era joven y hermosa, pero estaba en el suelo despedazada y sangrante, con el niño sobre ella revolcándose en sus entrañas, jugando con sus tripas, arrancándole jirones de carne y mordiéndole los pechos. La otra mujer era vieja y pálida, reposaba sobre un ataúd, pero la niña a su costado todavía no soltaba su mano esquelética y lloraba a su costado. De pronto tuvo otra visión, miró a un hombre hecho de hierro que se daba cabezazos con una pared de ladrillo con odio, mientras gritaba blasfemias sin sentido. Cuando finalmente logró derribar el muro descubrió que no había nada detrás, así que decidió darse de cabezazos contra sí mismo con la misma fuerza con la que había destruido el muro. A continuación, estaba en la copa de un árbol en lo alto, entre la frontera del cielo azul y el bosque verde, estaba el nido de un búho albino con 2 polluelos. Ambos tenían 2 cabezas, el primero tenía una cabeza roja y otra amarilla, el otro tenía una cabeza verde y otra morada. Cuando la madre intentó alimentarlos, no importaba cuánto lo tratara, los polluelos peleaban consigo mismos y no comían nada. Así pues, la madre tuvo que devorar la cabeza roja y la morada, pero entonces las cabezas que quedaron comenzaron a picotear a su madre y rechazar su comida por venganza. Finalmente miró 2 niños gigantes peleando en la playa. Peleaban por un juguete, que era el muñeco de bronce de un guerrero. Al final los niños terminaron rompiendo el muñeco, así que lo arrojaron al mar y siguieron peleando. Miró cómo el muñeco cayó al agua y se hundió hasta el lecho, perdiéndose en la oscuridad. Hasta que una mano extraña lo levantó y lo sacó del mar, así logró verlo. Carajo. ¿Qué fue eso? Despertó de un espasmo y frente a él solamente había una mancha negruzca en el suelo, y partículas doradas volantes surcando el aire hasta desaparecer. ¿Ya volviste? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí y por qué no debería vaporizarte en este instante? Soy Nicona Charrokin, tengo un regalo para ti. Es una muestra que recuperé del laboratorio secreto de Denato en Sábita. Esto es mi sangre, ¿por qué Denato tendría esto en su laboratorio? La ha usado para cultivar bacterias que han sido entrenadas para modificar los genes de tus células para inhibir ciertos genes problemáticos. Esto es sorprendente, para lograr patrones tan complejos debió haberlas estado entrenando por siglos. ¿Esto podría ser usado para curar a mis hijos? Preguntó, pero sus palabras se perdieron en la inmensidad, ya no había nadie que respondiera a su pregunta.